Del taller de ventas Sandler Training México. De 1999 a 2008 se desempeñó en cargos importantes en empresas como Tecnológico de Monterrey, Campus Mazatlán, coordinador de promoción, Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, coordinador de planeación, El Debate Mazatlán, asesor publicitario. Fue director general de Coparmex Mazatlán durante 9 años. Desde marzo de 2018 es encargado de comunicación y relaciones institucionales en TIMPAC. Ha incursionado como docente en instituciones como UNIDEP y la Universidad de Chihuahua, impartiendo cátedra de diversas materias del área administrativa, mercadotecnia y ventas, así como organización de eventos en modalidades presencial y en línea. Bienvenido, licenciado. Le cedemos la palabra. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Edith. Bueno, pues un agradecimiento, antes que nada, por la invitación. Primero las damas, Edith, por toda la coordinación técnica y que hace posible esta sesión. Y obviamente Marco, pues muchas gracias. Con Marco, pues ya tenemos tiempito trabajando juntos. Una excelente persona, un excelente maestro. Estuvimos trabajando en un evento magno hace un par de años. Muy buen compañero de viaje también, nos tocó una gira por Durango y por Torreón juntos. Y bueno, siempre es para mí un placer estar en AUXIM. Hace algunos años fui estudiante en esas mismas instalaciones. Y bueno, cada que voy, pues me encuentro a medio mundo. Por ahí vi conectada a la maestra Juani Gaviño. Un saludo, maestra. Noé, también conocido de mucho tiempo. Y aunque, bueno, gente que creo que no están presentes, la maestra Lucy Garza, también conocida de mucho tiempo. Francisco Sánchez, el maestro, que también fue gerente de Canacar Mazatlán durante mucho tiempo. De hecho, la actual gerente es egresada de la UCIN, Evelyn Ramírez. Y bueno, fue un placer estar con ustedes, muchachos. La intención de la charla del día de hoy es plantear un poquito el panorama que estamos viviendo actualmente, las empresas del autotransporte, pues con toda esta contingencia que estamos viviendo. ¿Sí? Creo que pues a todos nos ha afectado de alguna u otra manera, y el sector del autotransporte pues no es la excepción. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar la presentación. Voy a compartir pantalla de un PowerPoint que preparé para ustedes. A ver, nomás tengan paciencia porque de repente me hago bolas. Aquí está. Esta es. Listo. Bueno, pues la plática la titulamos Autotransporte de carga en tiempos de COVID-19. ¿Qué estamos viviendo actualmente y cómo nuestras empresas lo están enfrentando para salir adelante? Quiero comenzar con esta imagen para que entendamos la importancia del sector logístico, primero que nada a nivel Sinaloa. ¿Sí? El CODESIN, el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, es un organismo que está en nuestro estado, conformado por tanto autoridades de gobierno como por empresarios de la iniciativa privada. Nosotros, como Cámara del Autotransporte, participamos activamente en ello. Si se fijan en esta imagen, habla de la Alianza por la Competitividad. Un proyecto que desarrolló CODESIN, donde hemos participado activamente, y si se fijan, habla de diversos proyectos estratégicos definidos tanto por la sociedad, por la academia y por empresarios. También la UCSIN ha participado, de hecho, en esta iniciativa. En base a esto, hagan de cuenta que es una casa, ¿sí? Se plantean 5 piedras angulares como cimientos. Estamos hablando de sustentabilidad ambiental, de sistema de derecho, educación, desarrollo e innovación y el sector salud. De esta manera, estas piedras angulares impulsan al Estado para hacerlo obviamente más competitivo y de esta manera impulsar 4 pilares importantes para el desarrollo económico del Estado.
Estamos hablando de la bioeconomía, de la economía digital, del turismo y el sector que nos atañe a nosotros, que es la logística. ¿Sí? Para Codecin, el sector logístico es un sector primordial para el desarrollo económico de nuestro estado. Obviamente, esto con la intención de atraer y retener más inversión y obviamente más talento dentro de las empresas de nuestro estado. Y bueno, la emergencia que causó esta pandemia por el COVID-19, pues nos ha mostrado qué tan importante es la cadena de suministro para abastecer los productos esenciales, obviamente alimentos, la parte de limpieza y el sector salud. El transporte en carretera es un proceso clave para poder encontrar estos productos en supermercados y también en tiendas en línea. Y de esta manera poder asegurar que hay un abastecimiento y no caer pues ahora sí que en psicosis, porque de repente vamos al supermercado y no encontramos algún producto de vital importancia para nosotros. Gracias a esto, el gobierno exceptuó al transporte de carga de la prohibición a la circulación, ya que nos encontramos dentro de la lista de actividades esenciales. Recuerden que cuando inició la contingencia, el gobierno decretó que solamente aquellas actividades marcadas como esenciales iban a poder seguir laborando. Y les pongo aquí en esta filmina precisamente la parte del texto del Diario Oficial de la Federación, donde se marca que del 30 de marzo al 30 de abril se ordena la suspensión inmediata de actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad. Y en el inciso C, ahí lo marqué con amarillo, nos pone a los servicios de transporte de pasajeros y de carga como una actividad considerada como esencial. Es por ello que el sector transporte, pues no hemos parado de trabajar durante esta contingencia, aunque obviamente hemos tenido consecuencias y las hemos estado afrontando. Y bueno, obviamente durante estos tiempos, los transportistas, sobre todo los operadores, se enfrentan a una situación precaria durante sus viajes. Y estamos hablando de que obviamente ha habido un cierre de muchos comercios, de muchos sitios, como lo que son gasolineras, algunas, hoteles y restaurantes durante la cuarentena. Y esto deriva a que nos enfrentamos a una falta de áreas de descanso seguras y de aseo para los operadores. Ellos obviamente en carretera, pues tienen trayectos muy largos de viaje, tienen que parar en ciertos lugares para descansar, para asearse, y bueno, pues nos encontramos que muchos de estos no están operando o no estuvieron operando en las pasadas semanas. Entonces nos encontramos con esto y también con medidas que han tomado autoridades locales que de repente dificultan o inclusive impiden el paso de los transportistas por sus municipios. Y bueno, quizás lo más importante, aunado a esto, las empresas del sector transportista o logístico atravesamos una delicada situación financiera. ¿Por qué? Porque la actividad económica ha decrecido considerablemente y ahorita vamos a ver los números que son fríos. Ahora, no olvidemos que prácticamente la totalidad de los productos que se consumen en nuestro país son transportados por camión. Además, y esto es muy importante, para una gran parte de los trabajadores en el sector, este empleo significa la única fuente de ingreso para sus familias. Recuerden que los operadores del autotransporte de carga ganan por cada viaje que realizan, no tienen un sueldo fijo. Entonces, si no hay viajes, ellos no ganan. Y esta última bullet que puse para mí es algo muy importante. Les cuento la anécdota. Durante un viaje, no recuerdo si a Culiacán o el viaje que hicimos a Torreón, mi jefe me comentaba, el director general de Tinipac,
que los operadores de carga son líderes de familia con la figura del padre ausente, una figura muy común en nuestro puerto. Les voy a explicar por qué. Aquí en Mazatlán hay mucha gente que se dedica a operador de autotransporte, por un lado. Tenemos también gente que se embarca, pescadores, gente que trabaja en la marina, también gente que está en alta mar. Los músicos, la gente que trabaja en las bandas, ya sea tocando algún instrumento o en el staff técnico de ellas. Son personas que todo el tiempo están fuera del hogar para poder tener el sustento a sus familias. Entonces, de ahí nació ese concepto de la figura del padre ausente. Y es verdad, Mazatlán, tenemos muchas personas que caen en esta definición. ¿Sí? Y como les comentaba en un inicio, los operadores de autotransporte de carga pues caen perfectamente en esta definición, porque ellos están todo el tiempo en carretera. Muchas veces llegan a un sitio, a una ciudad, cargan o descargan, se van a otro, vuelven a Mazatlán, descargan, y muchas veces ese mismo día se tienen que regresar a otra ruta. Entonces, pues nunca, prácticamente yo creo que el 70% del año se la pasan en carretera. Por eso es que lo definimos con este concepto. Y bueno, esta pandemia nos ha afectado significativamente al transporte carretero de mercancías, principalmente al relacionado con víveres y con alimentos no perecederos con empaque. Cifras que presenta Canacar, que es la Cámara de Autotransporte de Carga, al cierre de abril, nos registra que a nivel nacional hubo un total de 324 robos a camiones pesados y 192 a vehículos de menor tonelaje, utilizados comúnmente para reparto y distribución local. Esto representa un incremento nacional del 7%, comparando el segundo periodo de marzo a abril contra el primero de enero a febrero. Obviamente estamos hablando de los meses en que fue declarada la contingencia sanitaria. Y algo muy importante, muchachos, somos un país extremadamente caro en la administración de riesgos de transporte. Ese es el gran reto que tenemos como transportistas. En México tenemos el costo de pólizas más alto en América Latina. Y hace días escuchaba una entrevista donde tocaban este tema y mencionaban que en México se roban todo, no solamente alimentos, se roban todo. ¿Quieren ver un ejemplo? Vamos a ver un video y ahorita vemos a detalle sobre él. Vamos a conocer detalles de esta información que ocurrió en el Estado de México. Fueron ya recuperados unos cubrebocas que habían sido robados, pero quien nos explica a detalle qué pasó es Osvaldo Müller. Osvaldo, buenas tardes, estamos ya contigo. Adelante. Tania, muy buenas tardes. Informarte que el pasado 27 de mayo un tractocamión que transportaba exactamente 957,000 cubrebocas fue robado al chofer cuando circulaba por la carretera Cuautitlán-Tlalnepantla, esto a la altura de Lechería en el municipio de Cuautitlán-Izcalli. Dos sujetos se acercaron, lo despojaron de la unidad y huyeron con la carga. Sin embargo, nunca contaron con que todo este cargamento tenía dentro un localizador GPS. Finalmente, tras recibir la denuncia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México solicitó a un juez en línea una orden de cateo misma que fue librada hace algunos minutos y finalmente acudieron a un parque industrial llamado Tultipark, esto en el municipio de Tultitlán. Ingresaron hacia la propiedad y que encontraron pues todas estas cajas de cubrebocas KN95 valuadas nada más y nada menos que en 60 millones de pesos y que servirían bien para enfrentar esta pandemia. El inmueble quedó asegurado y finalmente, pues bueno, toda la carga ya trasladada.
A ver, ¿sí se escuchaba el audio del video? Ok, perdón, es que yo pensé que no había problema. Ok, muy bien, vamos a retomarlo, perdón. Hacia el centro de justicia, donde se le entregará a sus dueños y continuar las investigaciones para dar con él o los responsables del robo de casi 1 millón de cubrebocas KN95, Tani. Pues ándale, que ahí está, traía un GPS adentro, esto ayudó a localizar el lugar. Estamos viendo estas imágenes exclusivas de Milenio, donde estaban todo este cargamento, estas cajas con cubrebocas que habían sido robados. Y yo te pregunto, ¿qué pasa con los dueños de este lugar donde los almacenaron? ¿Ya tienen identificada esta pseudoempresa o quiénes son los que administran el lugar? ¿No hay detenciones hasta este momento, Osvaldo? Mira, ¿qué sucede? Este parque industrial se ubica en el municipio de Tultitlán. El parque industrial pues renta a varias personas naves industriales. Ya las autoridades están, lo que nos han comentado fuentes de la Fiscalía, checando estos documentos, quién había quedado como aval, y sin duda en las siguientes horas lo que nos han dicho es que van a pedir algunas órdenes de aprehensión para deslindar la responsabilidad de alguno de los dueños de este inmueble que funcionaba como una empresa y que lo hacía pues de manera normal. Ahí entran bastantes camiones, es por ello que no se vio algún movimiento extraño luego de que fuera una zona industrial. Pues mira, y los tenían muy acomodaditos todos con sus etiquetas. Qué asunto este, pero ya la autoridad está trabajando en eso para conocer quién está detrás del robo. Y la buena noticia que ya nos actualizas, pues es que han sido recuperados estos 957,000 cubrebocas. Muchas gracias, Osvaldo. Buenas tardes, hasta el Estado de México. Muy bien. Bueno, continuamos. ¿Ven cómo sí se roban todo? Un cargamento de cubrebocas N95 del Estado de México. Fueron 638 cajas que contenían 957,000 piezas de cubrebocas, con un valor de 60 millones de pesos. Les comento, pues cuando inició todo esto de la pandemia, un conocido mío aquí en Mazatlán me habla, me dice, oye Guillermo, fíjate que ocupo mandar una mercancía, bueno, de México para Mazatlán. Ok, ¿y qué es lo que vas a mandar? Te voy a mandar oro puro, me dijo. Son cajas de cubrebocas. Y efectivamente, hoy en día, todo este tipo de implementos de salubridad, como los cubrebocas, el gel antibacterial, pues se han convertido en mercancía muy atractiva para los robos, para los hurtos, ¿sí? Junto con los alimentos que les comentaba en un inicio. ¿A qué voy con esto, muchachos? Sin duda alguna, la seguridad es el aspecto más importante que debe generar el gobierno para que el sector del autotransporte y de carga pueda fortalecerse. Ahora les comento, este no es un problema que se generó con la contingencia, es un problema que siempre ha estado ahí, ¿sí? Pero justamente en este 2020, el primer trimestre de este año, hubo un decremento en robos al autotransporte de carga, el cual logró disminuir un 19.3%. Pero, obviamente, a raíz de la pandemia, esto volvió a incrementarse. Y como dato curioso, les comento que los últimos años, básicamente de 2013 al 2019, el porcentaje de incremento en robos durante cada año llegaba a un 33-35%. A inicio de este año logramos que disminuyera, pero pues en marzo todo empezó a cambiar.
Datos curiosos. El robo al autotransporte de carga, por lo general, se da entre semana, entre martes y viernes, según estadísticas que hay, en horario de 6 de la mañana a 10 de la mañana, que es cuando están cargando las unidades y salen a carretera. Como les decía, los alimentos y bebidas ocupan el primer lugar en robo, superando inclusive a los hidrocarburos que quedaron en un segundo lugar. Y bueno, obviamente, además del robo de la mercancía, pues tenemos que padecer las pérdidas de vida de operadores, quienes por evitar un robo, por el intento de robo o por el robo consumido, pues ponen en riesgo su vida desafortunadamente. Y créanme que pues son noticias muy difíciles de dar a las familias. Y bueno, comentarles que las entidades con el mayor porcentaje de robos son el Estado de México, Veracruz, Puebla y Guanajuato. Afortunadamente, en la región occidente, que es donde estamos nosotros, sí ha habido, obviamente, atracos, pero no con la frecuencia que se da en el centro del país, sobre todo en ese corredor que le llaman de México a Veracruz. Pues México, Veracruz, Puebla, y el Estado de México pues también ha visto mucho este problema. De hecho, el problema de el robo de los cubrebocas fue en el Estado de México. Una modalidad que se ha dado gracias a la contingencia es que las bandas de asaltantes, portando sus batas blancas, cubrebocas, equipo sanitizante, han empleado la técnica del retén sanitario falso para detener camiones bajo el argumento de que van a desinfectar la unidad o que quieren checar la temperatura del operador. Ese es el nuevo modus operandi que se está viendo en el centro del país. Obviamente, el miedo y la incertidumbre de los operadores ante el brote del COVID y pues pensar que, oye, pues está el retén sanitario es por algo, es aprovechado por los delincuentes para efectuar los asaltos con armas de alto poder, despojándolos de los vehículos, de las mercancías y muchas veces de sus pertenencias personales. Y una modalidad que siempre ha estado ahí es la de colocar rocas en la carretera para obligar a los transportistas a detenerse y en ese momento poder ejecutar el atraco. Esto siempre se ha visto, pero obviamente hoy en día en estos tiempos, pues con mayor razón, creo. Debido a esta contingencia sanitaria, el flujo de vehículos particulares en lo que es la red de caminos federales y las autopistas del país ha bajado entre un 60 y un 70% de manera general. Pero, aún con esto, el sector autotransporte no hemos detenido nuestros servicios de carga y pasaje, pues, como decíamos al inicio, son consideradas actividades económicas esenciales. Y pues obviamente los transportistas, gracias a esto, somos más proclives a caer en estos falsos retenes. No obstante, que las empresas de autotransporte de carga hemos tenido una importante caída en ventas y en la productividad, los empresarios de esta industria han resentido los embates de los efectos de la pandemia y afortunadamente han podido mantener hasta el momento los empleos en el sector. Esto es muy importante, muchachos. Obviamente somos actividad esencial, pero muchas de las empresas que son nuestros clientes que transportan mercancías con nosotros tuvieron que cerrar. Entonces, ¿qué van a transportar? O el caso contrario, sus clientes a quienes les mandan mercancía tuvieron que cerrar. Entonces nos hemos encontrado muchos casos donde el cliente origen manda su mercancía, pero el cliente destino tiene cerrado. Entonces la mercancía tiene que regresarse al cliente origen. Y veamos números. Una encuesta de Canacar reveló, primero, que las ventas en las empresas de autotransporte de carga cayeron un 46.1%. La productividad, por lo tanto, bajó un 43.8%. Pero aún con esto, solamente se reportó la pérdida
del 1.1% de los empleos. Afortunadamente, pues conservamos nuestro empleo. Yo les puedo comentar que aquí en nuestra empresa no ha habido un solo despido a causa de la pandemia, obviamente. Y bueno, esto muestra el esfuerzo que hace el gremio por mantener los puestos de trabajo tras la medida de confinamiento y el cese de la actividad empresarial para contener el coronavirus en nuestro país. Obviamente, una de las medidas que sí tomó la empresa fue adoptar el esquema de home office. Yo ahorita estoy aquí en mi casa trabajando, prácticamente mi actividad es mucho de seguimiento, entonces puedo hacerla a través del teléfono celular, a través de la computadora, y mi operación sigue andando sin parar. Obviamente hay muchos puestos que por su naturaleza tienen que estar ahí en el lugar in situ de trabajo, viendo la carga, descarga de mercancía, pero pues todos aquellos que podemos estar trabajando en casa, lo hemos estado haciendo. Cabe señalar que la industria del autotransporte genera a nivel nacional más de 6 millones de empleos directos e indirectos. Y también comentarles que del total del parque vehicular con que cuentan los transportistas, el 35.6% llegó a estar sin operar en los últimos 2 meses, perdón. Es decir, que solamente el 64.4% estuvo trabajando, casi a la mitad de su capacidad. Y aquí pongo datos de acuerdo a 4 industrias. Por ejemplo, el sector de alimentos y bebidas llegó a parar al 32% del parque vehicular. Los refrigerados llegaron a parar el 17.5% de su parque vehicular. El sector de electromecánica y la industria automotriz llegaron a parar en su totalidad. Y el sector agrícola llegó a parar al 35% de su parque vehicular. Y aquí pongo 2 ejemplos. Yo creo que el primero, pues, lo tenemos aquí en corto en la industria hotelera. Tanto los hoteles como los restaurantes no estuvieron operando, por lo que mucha mercancía que se lleva a estos centros de consumo, como puede ser frutas, legumbres, carne, entre otras, pues no se estaba entregando. Y si hablamos de la industria cervecera, pues no se transportaba malta y cebada, ambas esenciales para la producción de cerveza, y esto le afectaba al sector agrícola también. Obviamente, las empresas, por parte de los operadores, se tuvieron que adoptar medidas de higiene para no contagiarse, por un lado, pero a la vez no volverse un foco de contagio, ya que por lo general nuestros operadores se están moviendo entre 5,000 a 6,000 kilómetros a la redonda en una sola semana, y obviamente pasan de estado a estado, pues, muchas ocasiones. En el tema de apoyos al gobierno, se solicitó una prórroga en lo que son los compromisos fiscales, pagos de impuestos, entre otras obligaciones, la cual desafortunadamente no se logró obtener. Donde sí se encontró apoyo, y esto hay que resaltarlo, muchachos, fue en la banca privada y en las financieras de las armadoras, ¿sí? Aquellas empresas a las que les compramos unidades de carga, quienes otorgaron facilidades para que las empresas, que son sus clientes, subsistieran durante la pandemia. Dar más plazo, en fin, facilidades para amortizar los pagos. Aquí quiero mencionar que la Canacar, la Cámara de Transporte de Carga, el 21 de marzo presentó ante el gobierno federal una propuesta del programa para garantizar el abasto, enfrentar la emergencia sanitaria y mantener el empleo. Fue un programa, la verdad, muy bien diseñado, que pusieron sobre la mesa con las autoridades. Y se desglosó en 4 áreas que vamos a mencionar a continuación. La primera de ellas, generar acciones de coordinación. Se instaló el Comité Interinstitucional para garantizar el abasto y atender la emergencia sanitaria. ¿Quiénes participan? Pues la SCT, la Secretaría de Seguridad Pública,
la Secretaría de Economía y Secretaría de Hacienda. Además, los gobiernos estatales, la iniciativa privada y las cámaras y asociaciones que agrupan a los usuarios y prestadores de servicio. Canacar participa en este comité. El segundo rubro son las acciones sanitarias. Obviamente, el compromiso de generar protocolos que se implementarían al interior de las empresas de autotransporte, así como acciones para garantizar la sanidad en toda la cadena de suministro, incluyendo el origen, todo el trayecto y el destino final. La tercera, y quizás la más complicada, las acciones de seguridad, es decir, se solicitó la instalación de centros de reacción inmediata para atender el robo al autotransporte de carga en los corredores de mayor incidencia delictiva. Y por último, acciones económicas, que tienen que ver con medidas para eficientar este proceso, toda la cadena de suministro, acciones fiscales y financieras, que no se dieron, y bueno, financieras se repitió ahí, perdón. Bueno, ya hablé de todo lo malo, que si los robos, que si nos está yendo mal, que si bajaron las ventas, pero hay algo que quiero compartir con ustedes, y esta va a ser la última parte de mi charla, que el hecho de que el autotransporte de carga, aún y con todo lo que hemos padecido, con la baja de las ventas, de la productividad, somos una industria solidaria, ¿sí? Canacar ha participado de manera proactiva con el gobierno para apoyar diversas iniciativas. Y es aquí donde quiero presentarles dos videos, ¿sí? Para que descansen un poquito de mi voz, donde vamos a ver precisamente las acciones que se están haciendo por parte de las industrias de autotransporte para apoyar estas iniciativas que les comento. Son dos videos cortitos, duran 1 minuto y medio cada uno, los voy a poner seguidos y ahorita comento las acciones que vamos a ver en pantalla. Permítanme un segundo. Vamos con el primero. Micrófono. Antes de que se iniciara la crisis, tuvimos una reunión con nuestro secretario de Agricultura, estuvieron los participantes de Transporte, y Canacar ha jugado un papel clave porque ellos han sido los responsables de hacer el transporte de una manera gratuita en diferentes puntos del país. Pues vemos orígenes y destino, y vemos los demandantes y dispersores de los alimentos. Y ahí Canacar entra a operar con el Centro de Operaciones del CNA, que lo que hemos hecho para garantizar la seguridad, el Ejército está acompañando a los camiones con alimentos. Muy bien. Como pueden ver en este primer video, Canacar, como parte de este programa que presentó el gobierno federal, apoyó precisamente el traslado de víveres para las situaciones para las zonas, perdón, más vulnerables. En este caso, si se fijan al final del video, aparece un tracto de la Tinipac. Nosotros apoyamos, precisamente nos hablaron del
del CNA, el Consejo Nacional Agropecuario, para solicitar el apoyo para trasladar 25 toneladas de papa de una bodega en Juan José Ríos, ahí cerca de Guasave, para Mazatlán. Entonces, obviamente, vimos la manera de optimizar recursos y logramos apoyar esta iniciativa trasladando esas 25 toneladas de papa y se entregaron aquí en la zona militar, ahí por la Juan Pablo II. Este tipo de acciones se han hecho en todo el país, ¿sí? A petición de este tipo de organismos. Y además de esto, empresas transportistas en otros estados han implementado otro tipo de ayudas para la población, que es el último video que les voy a poner y quiero que lo veamos. ¿No? El día de hoy se van a preparar 300 comidas, que es lo que vamos a repartir en las instalaciones de Canacar. Vamos a estar dando antibacterial, si tenemos boquillas que donar, vamos a donar y vamos a estar animando a los operadores a que cuiden su salud para que cuiden su familia. Bien. Ok. Como pueden ver, han sido diversas acciones a lo largo de varios estados. Aquí los pongo en fotografías. Ha habido empresas que han apoyado con lavamanos portátiles, como pasó en Mexicali. Transportistas en Tijuana que apoyaron, pues, dando comida a los operadores en su trayecto, apoyando con sanitizar las unidades. Esta fue la de Mazatlán, la que les comento. En total, en el país se transportaron 12,000 toneladas de alimento a raíz de la campaña de alimentos para México. Como les comento, de estas 12,000 toneladas, nosotros colaboramos con una pequeña parte, que fueron 25 toneladas, de Guasave a la zona militar de Mazatlán. Y al día siguiente, este cargamento fue repartido en las comunidades más vulnerables del sur de Sinaloa. También Transportes Mumor, sí no sé en qué parte están del país, pero ellos apoyaron con el movimiento de carga de toneladas de atún enlatado, ¿sí? A final de cuentas, a pesar de las circunstancias, considero que ha sido una industria solidaria en los transportes de carga y pues tratando de apoyar también a las poblaciones que más lo requieren. Y ya para acabar, muchachos, quiero recomendarles este documental. Tengo entendido, igual corríjanme si no es así, que la mayoría, si no es que todos ustedes, son estudiantes de la ingeniería en logística y transporte. Entonces, si es de su interés, les recomiendo que vean este documental. Está en YouTube. Es Una Nación sobre Ruedas, los 30 años de Canacar. Es un documental que hizo la editorial Clio, muy interesante. Lo hizo a petición de Canacar, donde se puede ver la evolución que ha tenido el autotransporte de carga a lo largo de estos 30 años en los que Canacar ha estado participando activamente. Y pues de mi parte, muchachos, sería todo. Muchas gracias por la oportunidad. Esta es la información que quería compartir con ustedes. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto les cedo la palabra a ustedes ahora.
Listo, Marco. Jóvenes, si hay alguna participación, sería muy importante escuchar sus inquietudes. Los invito a que en este momento tomen la palabra. Jimena pregunta, ¿cree que después de COVID cambia la dinámica para operar el sistema de transporte? Buena pregunta. Yo creo que nos va a cambiar la dinámica a todos en todos los sentidos. Sí, Jimena, ¿verdad? Sí, mira, yo creo que hoy en día las empresas de autotransporte debemos estar conscientes de que ocupamos trabajar aún más de manera profesional de lo que ya lo hemos estado haciendo. Y te voy a decir por qué. Muchas empresas, como comentaba, no estaban trabajando y posiblemente retomen actividades. Muchos ya no van a abrir, ¿sí? Entonces, obviamente, nosotros como autotransporte de carga tenemos que asegurarnos de dar al cliente el servicio que realmente se merece. Hay muchas incidencias en el manejo de las mercancías. Muchas veces, por más cuidado que tienes tú en el manejo de la mercancía, pues se puede dañar, los robos, en fin, muchas cosas. Pero al final de cuentas debemos de ser lo suficientemente eficientes para entregarle al cliente el servicio que se merece, que su mercancía llegue a tiempo y en forma. Obviamente ahorita con la contingencia hemos eficientado nuestras rutas. ¿Por qué? Porque obviamente pues hay menos mercancía, entonces esto nos ha llevado a que los tiempos de traslado sean más largos y esto pudiera afectar o no a los clientes, ¿sí? Pero al final del día, los recursos económicos de los clientes son más escasos y si están pagando por un servicio, debemos darle la calidad que ellos están esperando. Y es ahí donde debemos de actuar aún más profesional de lo que ya estábamos haciendo para asegurarnos de que el cliente reciba el servicio que está esperando. No sé si me expliqué o cantinflé mucho. Muchas gracias. Pregunta el maestro Noé que si ante los robos al autotransporte se considera que hay alguna solución definitiva. Mira, la solución definitiva, híjole, yo sé que es un mal con el que siempre hemos estado trabajando. Debo serte sincero, hay una coordinación muy efectiva con las autoridades. Por parte de la Federal de Caminos, que ahora forma parte de la Guardia Nacional, hay una comunicación muy buena con ellos, ¿sí? Yo te puedo decir que al menos nosotros, cuando hemos tenido algún incidente, nos comunicamos de inmediato con ellos, ponemos la denuncia y hemos recibido total apoyo de ellos, ¿sí? Quizás haga falta un poco más de estrategias de inteligencia para ver de qué manera poder desinhibir el robo al autotransporte. Yo sé que es un cáncer con el que vamos a tener que vivir, pero sí se debe trabajar en ver la manera de desinhibir a las bandas delictivas, porque sí, híjole, es un gran problema. Yo creo que es el reto más fuerte que tenemos en cuanto a las cosas por mejorar en el transporte de carga. Si no hay alguna otra pregunta, le solicito al maestro Marco Antonio Prieto García tome la palabra. Gracias, Edith. Bueno, parece que no hay otra pregunta. Tema muy interesante, atractivo en estos tiempos, poder conocer los escenarios y entornos en materia del autotransporte. Guillermo, muy agradecido contigo, muchas gracias. Es una información bastante valiosa. Igual, parte de la Universidad Politécnica de Sinaloa,
agradecerte a ti y de igual forma a Juan Manuel Millán por su gran trabajo que han realizado en materia en todo sentido, ¿no? Como nos has mostrado, han aportado de forma humanista en el seguimiento del transporte de insumos pues de necesidades muy críticas, pues en el caso de los alimentos, en el caso de los materiales en cuestión médica y demás. Eso la verdad habla muy bien de su empresa, y al igual el continuar con esas innovaciones o esas tendencias de negocio en mantener los espacios de trabajo, ¿sí?, en cada uno de sus colaboradores. Pues vaya, es un trabajo pues bastante arduo, bastante que implica una gran atención, y qué bueno que ustedes se las están dando, ¿sí? Aperturarse hacia nuevos modelos de negocio no es sencillo, pero pues bueno, ante nuevos escenarios, pues nuevas innovaciones y nuevas atenciones. Guillermo, bueno, no queda más que agradecerte infinitamente. Sabes que las puertas de la universidad están abiertas, tanto para ti como Juan Manuel, para la empresa que es Tinipac. Y pues bueno, igual a nombre de nuestro rector, el doctor Alfredo Román Mesina, darte un caluroso agradecimiento y reconocimiento por esta excelente ponencia, en el cual dice así: la Universidad Politécnica de Sinaloa otorga el presente reconocimiento al licenciado Jesús Guillermo Zamora Monroy por su valiosa participación como ponente de la conferencia Autotransporte de Carga en tiempos de COVID, impartida a la comunidad de la Universidad de nuestra casa de estudios, llevado a cabo en Mazatlán, Sinaloa, el 5 de junio del 2020. Firma nuestro rector, doctor Alfredo Román Mesina, y el maestro en ciencias, Víctor Manuel Rodríguez Velázquez, nuestro secretario académico. Pues muchas gracias, Guillermo, pues un aplauso. Muchas gracias. La verdad que es excelente en ese sentido. Y pues bueno, algo que nos queda muy claro de tu plática es que el autotransporte es un pilar esencial para la reactivación de nuestra economía después del COVID. Durante, mantenerla y reactivarla aún más después de esto. Sí, así es, Marco. Y la verdad, dejar un último mensaje a los muchachos. Yo nunca había estado en esta industria. Yo durante mucho tiempo estuve en otras áreas. Y es cuando te metes ya a trabajar de lleno en esto, que cuando te das cuenta lo complejo que es la cadena de suministro. Y de ahí viene que es muy importante contar con profesionistas en esta área. Entonces, obviamente, la oficina ha sido parteaguas en esto al tener la carrera de logística y transporte, y pues motivar a los muchachos a que le echen ganas. En Tinipac estamos a sus órdenes, en lo particular, en lo personal también, me pongo a sus órdenes. Marco tiene mis datos de contacto, si no ahorita se los paso, y pues échenle ganas, muchachos, cuídense mucho, por favor, porque ocupamos antes que nada tener salud, y échenle muchas ganas. Créanme que la logística es un área muy importante para nuestro estado, y logrando salir de todo esto, que yo confío que sí vamos a lograrlo, creo que se pueden venir muchas oportunidades para el estado, y pues vamos a ocupar ahí ustedes también. Muchas gracias, Guillermo. ¿Vale? Un abrazo y esperemos vernos pronto, hombre. Ahí sí, hombre. Nos daremos un café. A nombre de la universidad, agradecemos al licenciado Luis Guillermo Zamora Monroy por compartirnos su invaluable experiencia y conocimiento. Es así como vamos a dar por finalizada la sesión de hoy. Los invitamos a la próxima sesión el día de hoy a las 5 de la tarde, COVID-19, acelerador de la transformación digital de las empresas, y el próximo 12 de junio a las 12 horas, alfabetismo emocional y resiliencia. Muchas gracias a todos por su participación.